Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar los elementos, digamos, de desecho, o sea, sobre todo los envases plásticos, para reciclarlos y utilizarlos en nuestro beneficio y en beneficio de la sociedad toda, porque cada envase de plástico que nosotros podamos reutilizar a los efectos de crear nuestra propia huerta urbana, nuestra huerta domiciliaria, es un envase menos que va a la cadena de la contaminación, porque digo, salvo que estos envases se reciclen para otros fines que también se hace, si va simplemente como un desecho en la materia, digamos, que después se recoge como basura y se deposita en las usinas, digamos, que tiene las distintas intendencias, termina siendo un elemento contaminante que demora cientos de años en poder, digamos, reconvertirse, digamos. Y en la medida que eso aumenta, también todos sabemos que los ríos, los arroyos van llevando los plásticos y el agua hacia los mares y en definitiva los peces terminan, digamos, aparte que se contamina todo lo que hemos vivido este verano acá en las costas de Montevideo sobre todo, se contaminan los cursos de agua, digo, terminan los peces también ingiriendo lo que se llama el microplástico, o sea, este plástico hecho miguitas, y nosotros terminamos consumiendo este plástico, digamos, cuando consumimos esos peces. O sea, que es tremendamente importante poder darle un segundo uso, un reciclaje a los envases, digamos, que por otras razones nosotros disponemos. Cuando yo les muestro estos envases son porque son los más conocidos, son de agua mineral, digamos, de una capacidad, digamos, relativamente buena, son 6 litros de agua, pero se puede utilizar para esto que vamos a hacer hoy cualquier tipo de envase, o sea, más chicos o más grandes y de otros materiales, que puede ser vidrio o otro tipo de material, digamos, también que se puede reciclar. Simplemente la única condición que tienen que tener es que tenga una boca que permita el intercambio de gases y sea semitransparente, digamos, no tiene por qué ser tan transparente como este, pero tampoco puede ser oscuro, a los efectos de que la luz solar o la luz artificial pueda penetrar dentro del recipiente y generar, digamos, lo que se necesita para que la planta se desarrolle. ¿Correcto? Dicho esto, tenemos los envases. ¿Ah? En este caso son envases de plástico de 6 litros y también vamos a utilizar en la demostración de hoy otras partes de otros envases, digamos, que nos van a servir de complemento para poder introducir la tierra dentro del envase y este que nos va a permitir, digamos, irlo haciendo con relativamente prolijo. ¿Qué es lo que le vamos a poner adentro? ¿Qué es lo principal? Esto que estoy echando en este momento es un preparado que se consigue en cualquier comercio que tiene algo de turba y lo que es coco rallado, toda la cáscara y lo que envuelve los cocos, digamos, tiene la capacidad de permitir desarrollar, si bien incorporan algunos nutrientes a través de esta barba de coco, digamos, procesada, lo que hace básicamente es acumular más cantidad de agua que la que acumula normalmente la tierra, ¿ah? Sin que el agua se pueda percibir, pero sí lo permiten las raíces. Y a su vez le da una soltura al suelo que también permite que las raíces se desarrollen en forma, digamos, mucho más rápida, que es la base para que una planta pueda tener un buen crecimiento. O sea, la base para que una planta esté de buen color y nos dé buenos frutos y tenga un crecimiento rápido es que tenga buen desarrollo radicular. Si no tiene buenas raíces, buena cantidad de raíces, ninguna planta se puede desarrollar. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir un recipiente para reciclar, tenemos que ver siempre cuál va a ser el tamaño final de la planta, digamos, cuando cumpla con su desarrollo, para ver qué cantidad, digamos, de tierra, de suelo va a tener el recipiente a los efectos de que le brinde a la planta las condiciones óptimas para desarrollarse, porque si no las plantas
Cuando nosotros las ponemos en recipientes muy pequeños o en suelos que son muy compactos, sobre todo el suelo de Montevideo es muy arcilloso, y si uno a veces toma tierra directamente del suelo, contienen un porcentaje muy grande de arcilla, que lo que hace es compactar el suelo y hacer que las raíces tengan más dificultad para poderse desarrollar. Por lo cual, la planta, como defensa, al no poder desarrollar las raíces, lo que hace es achicar su parte verde, porque siempre todas las plantas tienen un equilibrio permanente entre lo que hay de parte de raíz que nosotros no vemos que están en el suelo y la parte verde. O sea, las raíces son las que toman los alimentos, las envían hacia las plantas para que se puedan desarrollar, digamos, y acá está la fábrica, la industria, que a través de la fotosíntesis de la luz genera, digamos, la transformación de esos alimentos que tomaron las raíces en fibra, materia, digamos, que es, y fruto, que es la planta, ¿correcto? Si nosotros, esta planta que voy a aprovechar que está aquí, que ya la saqué de la maceta, ven, miren qué cantidad de raíz tiene esta planta para poder abastecer esta cantidad de... Si yo le cortara raíces a esta planta y la pusiera en un recipiente, lo que va a hacer la planta inmediatamente va a ser eliminar una cantidad de raíces, ¿ah?, para mantener su equilibrio. O viceversa, cuando nosotros podamos una planta, ella inmediatamente lo que hace es eliminar una cantidad equivalente de raíces, porque si no tendría una fábrica que está enviando una cantidad de alimento a donde no hay cómo procesarlo, ¿ah? Y eso causaría el colapso de la planta y la planta, digamos, termina muriendo. Entonces, siempre tengamos en cuenta, y sobre todo, cuando vamos a trasplantar una planta, digamos, que necesariamente cuando nosotros la retiramos del lugar donde ha crecido, vamos a dejar raíces en el suelo anterior o en la maceta o manipulándola, vamos a perder raíces. Entonces no nos debemos preocupar que cuando la planta reaccione perdiendo algunas hojas, ¿ah?, nosotros pensemos que hicimos algo mal o que la planta está en riesgo. No, simplemente la planta está recobrando el equilibrio para poder volver, digamos, a desarrollarse, ¿correcto? Eso los que tienen costumbre de trasplantar plantas de su casa, cambiarlas de maceta, etcétera, etcétera, lo han sufrido más de una vez y uno se preocupa, que hice mal, que la planta que estaba tan linda ahora está en riesgo. Simplemente la dejamos en buen cuidado 15, 20 días y ella enseguida va a lograr el equilibrio. Bien, volvamos a lo que estábamos haciendo antes. Ponemos un poquito más de este extracto que tiene este coco molido, a los efectos de que haya un buen colchón en el fondo que pueda, digamos, absorber agua y mantenerla, y luego le ponemos sobre eso una cantidad también importante de una tierra que tiene que tener un contenido de materia orgánica muy bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir a la planta desarrollarse con mayor velocidad. Y a su vez va a contribuir la materia orgánica que tiene la tierra, que ya viene preparada y que está en mejores condiciones, también la podemos preparar nosotros si tenemos la habilidad, el lugar y la paciencia para poderlo hacer. O sea, si todos los desechos orgánicos que nosotros tenemos en nuestro hogar los queremos compotar, digamos, para transformarlo, se precisa un recipiente, digamos, eso lo hablaremos en otra charla, pero se precisa un recipiente adecuado donde hace todo un proceso que después lo podemos usar. Pero si queremos iniciarnos hoy, vamos a conseguir una tierra que esté bien preparada, bien equilibrada con respecto a los contenidos de materia orgánica. Y le decía, esa materia orgánica que está en el suelo no solo va a aprovechar y va a permitir nutrientes para las plantas, sino que al descomponerse, fruto de la temperatura, la humedad y los microorganismos que intervienen en el desarrollo del suelo, va a generar una temperatura adicional que, sumada
a la que le produce, digamos, la luz solar o la luz artificial al pasar a través del plástico y al estar en un ambiente más bien cerrado, controlado, hace que la planta tenga una disponibilidad de temperatura mayor a que si estuviera en el medio ambiente y a su vez esa temperatura evapora agua que está en el suelo y condensa en las paredes, haciendo que el agua, digamos, entre en un proceso de reciclaje permanente, ¿correcto? Una vez que obtenemos esta cantidad de suelo, aproximadamente unos 5 centímetros dentro del recipiente, lo que hacemos es tomamos cualquier elemento, en este caso es una simple vara, digamos una ramita de un árbol, de un eucaliptus, para que nos dé suficiente profundidad como para llegar al fondo del recipiente y echamos la tierra hacia los costados generando, digamos, un hueco aquí en el centro que nos va a permitir a posteriori poder introducir la planta. Como ustedes ven hasta el momento, no es una tarea nada compleja, digamos, o sea, es un recipiente de plástico al cual le hemos introducido un suelo ya preparado, hemos tomado un elemento disponible, puede ser de cualquier tipo de material, simplemente tiene que tener la profundidad suficiente como para llegar al fondo, hacemos un orificio, tomamos una planta, que la podemos tomar si hicimos previo cultivo de almácigo o si no de cualquier planta que ya esté, digamos, precrecida en una maceta, la retiramos de la maceta, obviamente, la introducimos con cuidado, poniendo primero las raíces, luego dejamos pasar las plantas, las dejamos caer, tomamos de vuelta el mismo elemento que utilizamos y esa tierra que echamos hacia los costados, la vamos a utilizar ahora para ponerla, digamos, la tierra sobre el centro de la planta, o sea, tratando de cubrir las raíces. No tenemos por qué intentar que la planta quede en el centro, ni que quede erguida en el momento que la ponemos, porque al haber sido sacada de donde estaba arraigada, obviamente la planta tiende a disminuir su porte para gastar menos energía, o sea, para que tenga menos evaporación. Entonces, ella ahora, cuando nosotros le introduzcamos el agua aquí adentro, en pocos días, con la humedad y la temperatura que se va a generar ahí adentro, la planta va a recobrar la verticalidad y va a crecer. Bien, una vez que pusimos, reitero, la planta en esa cantidad de suelo, simplemente tomamos un poco de agua, en este caso vamos a utilizar un vaso generoso de agua, y con un poquito de cuidado ponemos el agua dentro. Como ustedes verán, la manualidad fina no es una de mis características. Ahí está. Algo el pulso ya me tiembla. Pusimos agua suficiente. Miramos que el suelo quede húmedo, que se haya humedecido todas las paredes. No ha sido suficiente para mojar todo el suelo. Volvemos a poner otro poquito más de agua, un medio vaso más. O sea que estaríamos casi en un vaso y medio de agua para esa cantidad de suelo. Y ahora viene lo más importante. Una vez que hemos puesto la planta acá adentro y le hemos puesto el agua, digamos, los cuidados futuros para que esta planta tenga un buen desarrollo son muy simples. No la debemos exponer al pleno sol, porque si no los rayos solares al pasar a través del plástico generan un exceso de temperatura que quemaría la planta. Y no la debemos exponer a que esté en un lugar donde si llueve se pueda inundar, porque si no las raíces se ahogan y dejan
de funcionar y aparte se descompondría rápidamente toda la materia orgánica que está en el suelo, fruto del exceso de agua, y eso haría, digamos, que la planta no se desarrollara. Si tenemos esos dos cuidados, o sea, no exponerla directamente al rayo del sol y no ponerle un exceso de agua por accidente, digamos, si llueve, la planta se va a desarrollar perfectamente, va a empezar a crecer a una velocidad muy importante. Ustedes van a ver que en una semana, 15 días, tienen un gran desarrollo de la planta. La planta, perdón, la planta va a salir por la boca del recipiente buscando, digamos, mayor cantidad de luz, y acá nosotros podemos empezar a utilizar la planta. Si ustedes estuvieran acá conmigo y pudieran introducir el dedo adentro de este recipiente que acabo de poner la planta hace apenas unos minutos, notarán que hay una diferencia de humedad y temperatura ya aquí adentro. Y eso es fruto de que la planta está respirando. ¿Correcto? Cuando ustedes termine la charla van a ver que el envase va a estar bastante, digamos, empañado por dentro porque ya el agua se empezó a evaporar, fruto de la temperatura que hay aquí más la que estamos generando acá adentro. Eso va a generar que acá adentro siempre haya una mayor temperatura de la que hay afuera en cualquier época del año, una pregunta que hoy me hacían. Esto es fundamental para la época que viene ahora, en invierno. O sea, esto nos permite tener dentro del hogar plantas, yo les aconsejo empezar por las aromáticas, digamos que son las que dan mejor resultado para hacer la primera experiencia, adentro del hogar en un momento que el clima es bastante hostil para tener plantas a la intemperie, sobre todo en la parte urbana, cuando a veces no contamos con un espacio abierto donde tener las plantas, y sobre todo este tipo de envase no ensucia. O sea, acá no hay pérdida de agua, el agua no sale por el fondo, no es una maceta que tenga, digamos, agujeros para poder eliminar el exceso de agua, somos nosotros los que tenemos que regular la cantidad de agua que le tenemos que echar. ¿Cuánta agua le tenemos que echar a esta planta, digamos, para que sea su desarrollo normal? Bien, una vez al mes, cada 20 días, un mes, dependiendo de la época del año, la intensidad de la temperatura, pero ustedes se van a dar cuenta simplemente cuando vean, digamos, en qué estado está la tierra. O sea, cuando ustedes ven que la tierra va perdiendo el color característico de que le falta un poquito de humedad, simplemente le echan el fondo de un vaso de agua. Nada más. ¿Ah? Un fondo de un vaso de agua cada 30 días, cada 20, 30 días. Esa es el agua que perdió eventualmente con el intercambio de gases por la boca. El resto del agua que nosotros le hemos echado se va a estar evaporando, condensando en la pared, volviendo a caer, y la planta la va a estar usando en forma permanente. ¿Correcto? Este tipo de experiencia, vamos a dejarla acá al costado, vamos a hacer algo con una planta un poco más desarrollada, digamos. Este tipo de experiencia yo se los recomiendo que lo hagan siempre con aromáticas, porque son las que les van a dar a ustedes mayor resultado y lo pueden aplicar inmediatamente, digamos, en el uso culinario en su hogar. Pero también este método, ahora lo vamos a ver mientras le echamos la tierra, también este método permite, digamos, que si uno dispusiera de semillas y no de plantas, ¿ah?, para poder cultivar, si uno quisiera empezar a cultivar a partir de semillas, utilizamos el mismo método. O sea, ponemos primero, siempre va en el fondo la capa que va a almacenar el agua. O sea esto que ya está preparado, que es en base a coco molido, que así se pide en el comercio y lo consiguen, o podrían utilizar, digamos, si no cuentan con esto, podrían utilizar algo de acerrín de madera, ¿ah?, mezclado con un poquito de arena, ¿ah?, simplemente para que sea un receptáculo que almacene mayor cantidad de humedad. ¿Ah?
Le vamos poniendo, ven que lleva muy pocos minutos poder hacer esta tarea. Lo único que cuando ustedes ven que yo vuelco atrás es porque simplemente la humedad del material hace que no permita un tránsito rápido para llegar. Ahí va. Pero no es ninguna tarea que sea compleja. Pueden utilizar cualquier tipo de recipiente. Son muy usadas en decoración, sobre todo las antiguas damajuanas de vidrio de 40, 50 litros que se utilizaban antiguamente, quedan muy bonitas. Digamos, bien. Ponemos esto y ahora le vamos a agregar de vuelta un poquito de suelo. ¿Ah? De suelo para que ustedes vean cómo en muy poco rato ustedes pueden tener 2, 3 o más plantas para poder utilizar en la cocina y tenerlas, digamos, a mano para poderlas utilizar. Bueno. Bien. Les decía hoy que si lo quieren usar con semillas. ¿Qué es lo que va a pasar si yo lo quiero usar con semillas? ¿Ah? Puse el suelo, que es igual para los dos métodos, o sea, vayamos a usar plantas que ya queremos trasplantar o semillas que vamos a utilizar. Puse el suelo, lo nivelo un poco. Si tuviera las semillas, las distribuyo aquí arriba y agarro nuevamente un poquito de suelo, lo introduzco aquí y tapo las semillas que he puesto. Ustedes me dirán, ¿y con cuánta tierra voy a tapar las semillas? Para que dé resultado. Después le hago un pequeño movimiento, vuelvo a echar la cantidad de agua suficiente y en este caso particular que hemos puesto o podríamos poner semillas, tenemos que tener el cuidado de no pasarnos en el exceso de agua, ¿correcto? Porque las semillas son muy sensibles al exceso de agua. O sea, tiene que estar la tierra húmeda, pero no mojada, húmeda, hasta que vemos que las plantas empiezan a nacer, las semillas empiezan a nacer. Entonces, en ese momento le vamos agregando un poquito más de agua y volvemos al mismo método de ponerle cada 20, 30 días agua. Obviamente los plantines acá se van a desarrollar rápidamente. Cuando ya tengan una altura suficiente, de unos 10, 12 centímetros, dependiendo de qué tipo de planta es, cortamos el envase a la medida, retiramos la parte superior, sacamos los plantines, los utilizamos, los podemos ir poniendo en otros recipientes como estos, pero ya en forma individual, y volvemos a reutilizar el mismo suelo, ¿qué tal? El mismo suelo que tenemos aquí. Simplemente para reutilizar este suelo lo exponemos durante algunos días que haya una buena temperatura de sol a la intemperie para que se seque, lo desgranamos nuevamente y lo volvemos a utilizar en otro recipiente, ¿correcto? Entonces, no hemos perdido los recipientes, lo multiplicamos en más recipientes y el suelo que hemos utilizado lo estamos usando en forma permanente, ¿correcto? Bien. También lo podemos utilizar este método cuando utilizamos gajos. O sea, salgámonos ya de lo que es las plantas, perdón, claro, las plantas con raíz o las aromáticas y vayamos a lo que es la multiplicación que ustedes pueden querer hacer de plantas ornamentales que tengan en su casa, ¿correcto? O que consiguen el gajo de una planta. Bien, utilizamos el mismo método, o sea, ponemos la tierra, hacemos el orificio, dejamos caer el gajito, la ramita de la planta que queremos poner, y aquí
lo que hacemos es echarle agua también y cada 20 días le vamos agregando agua. Como esto va a generar más humedad y temperatura que la que hay en el ambiente, ¿ah? La rama, el gajito que pongamos acá adentro va a desarrollar mucho más rápido sus raíces, va a crecer con mucha más potencia, con mucha más velocidad y al final, digamos, o lo dejamos que crezca y salga por acá o lo mismo que les dije hoy, cortamos el envase y lo trasplantamos para otro lugar. ¿Ah? Pero mientras le hemos ido dando un muy buen uso a estos envases. Este tiene la practicidad adicional de que tiene una manija, lo cual nos permite trasladarlo si estamos dentro del domicilio y el sol entra por una ventana determinada, bueno, hoy lo podemos poner aquí, lo podemos trasladar, podemos levantar para limpiar la parte de abajo, pero siempre lo podemos tener adentro, digamos, en forma higiénica y sobre todo no nos está, digamos, hacer que estemos pendientes, como estamos muchas veces con las plantas que tenemos en el domicilio, estar pendientes de estarlas regando permanentemente o si tenemos que salir por unos días, ¿quién nos cuida las plantas? ¿Qué hacemos con las plantas? Bueno, ellas pueden quedar perfectamente solas, digamos, durante 20, 30 días con el agua que le echamos sin ningún tipo de cuidado, digamos, que no van a precisar más nada que tener humedad y temperatura para crecer. Lo que hay que tener cuidado es no exponerla, digamos, a un ambiente oscuro, o sea, donde no haya luz, porque la energía que hace que transforme toda la materia que hay en el suelo en lo que ustedes ven arriba es la luz, o sea que es imprescindible tener luz. Bien, esta es una albahaca que la vamos a introducir ahí adentro. Claro, lo dije. Cuando ustedes ponen la semilla aquí adentro, nivelan el suelo, lo repetimos, nivelan el suelo, ¿ah? Ponen la semilla, vuelven a moverlo un poquito para que las semillas se distribuyan en el suelo y le echan una capa de tierra por encima, ¿ah? A los efectos de cubrir las semillas, ¿correcto? Una vez que cubrieron la semilla, le ponen el agua. Lo que no les dije, y les iba a decir, es qué profundidad tiene que ir cada semilla. O sea, las semillas, que también es un ser vivo exactamente igual que la planta, reserva X cantidad de energía dependiendo de su volumen para poder germinar. Eso hace que las semillas puedan ser almacenadas, digamos, y utilizadas largo tiempo después que han sido cosechadas, ¿correcto? Comercialmente, cuando uno va a utilizar semillas que vienen, digamos, envasadas en el comercio, normalmente uno está acostumbrado a ver los sobrecitos de semilla que contienen, a veces, dependiendo de la variedad, varios miles de semillas y algunos poquitos cientos. La dificultad con esas semillas es que la mayoría de las semillas que se usan en Uruguay es importada, por lo cual, en origen, cuando la cosechan y la preparan, las envasan en recipientes mucho más grandes, ¿ah? Al vacío, para que no tenga intercambio, digamos, con la atmósfera y haga que evapore la poca humedad que conserva cada semilla, y a su vez se le inyecta nitrógeno líquido, que es un gas que es inoloro e incoloro, pero que hace que la semilla pueda mantener más tiempo su poder germinativo, o sea, su latencia de vida, ¿correcto? Cuando se abre ese envase, aquí para fraccionar la semilla en los sobrecitos, salvo que sean sobres que vengan sellados, digamos, de origen, que ya vienen con ese gas que yo le digo adentro, ese gas se pierde, no lo percibimos porque es inoloro, incoloro, no es tóxico, se pierde. Y a partir de ese momento, la semilla, por más que está en un envase de papel, y el papel permite el intercambio, digamos, con la atmósfera, va perdiendo humedad y eso va haciendo que pierda progresivamente poder germinativo. Lo que hace simplemente que si uno tiene almacenado en condiciones no ideales una semilla y quiere obtener determinado resultado, lo que tiene que hacer es poner un poco más de semillas. O sea,
Si normalmente en una semilla, digamos, de buena calidad, con muy buen tratamiento, el porcentaje de germinación es de un 80, un 85% del material que tenemos, o sea, cada 100 semillas obtenemos 85 plantas, por decir algo, algunas más, algunas un poquito menos. Cuando uno toma una semilla que tiene más tiempo de almacenaje y no ha sido almacenada todo lo correcto que tiene que ser, uno tiene que tender a pensar de que ese porcentaje va a ir disminuyendo, por lo cual, digamos, obtendremos un 50, un 60, un 70%. ¿Eso qué hace? Que para obtener el mismo resultado, o sea, 80, 90 plantas cada 100, tengamos que poner 120, 130 semillas para obtener el mismo resultado, ¿correcto? Pero siempre son aprovechables las semillas. O sea que ustedes eso utilícenlas, no digamos, no las desechen por el simple hecho de que han tenido demasiado tiempo de almacenamiento. Pongan un poquito más de cantidad. Lo que le decía sobre la profundidad de la semilla que tiene que ver con todo esto previo es, la semilla, al contener una cantidad determinada de energía, de humedad y de nutrientes para poder emerger, está programada para que ella eclosione en el suelo, emerja del suelo y desarrolle sus primeras hojas, ¿ah? Que es lo que le permite, digamos, tomar la energía a través de la luz solar y empezar a crecer. A su vez va desarrollando lo que es su primera raíz, que después se va a transformar en todas esas raíces que ustedes vieron. Bien, cada semilla tiene X cantidad de energía almacenada para emerger. Ustedes imaginen una semilla de zapallo, que es una semilla grande, ¿tá? Que mide unos 2,5 centímetros, a veces un poquito más, un poquito menos, tiene una energía suficiente como para emerger, digamos, de una profundidad importante. Una semilla de perejil o de lechuga o de cualquiera de las otras hortalizas que de repente nosotros utilizamos, son semillas muy pequeñas, de unas micras, digamos, de diámetro. Ellas tienen muy poquita energía. O sea, la simple exposición a los rayos solares o a un ambiente extremadamente seco hace que digamos, pierdan la poquita humedad que tiene. Pero a la inversa, si una semilla tan pequeña nosotros la introducimos muy profundamente en el suelo, ella va a eclosionar, va a empezar a crecer, pero su energía no le va a permitir, digamos, llegar a la superficie, o sea, salir en la superficie del suelo para poder desarrollarse. Nosotros ese proceso no lo vamos a ver y vamos a pensar de que la semilla era mala, que hicimos algún procedimiento equivocado, algo que nos hizo fracasar el cultivo. No es así, es que la semilla gastó toda su energía y no emergió. ¿Ah? Y a la inversa, usemos el ejemplo que usábamos recién, el zapallo. Si el zapallo yo lo pongo muy superficial, ¿ah? Él tiene unos 2 centímetros, un poquito más, y yo lo pongo apenas unos milímetros, él va a emerger inmediatamente. O sea, va a eclosionar y va a salir. ¿Qué es lo que va a pasar? No tiene la fuerza suficiente, digamos, para resistir lo que es la intensidad de la luz solar y todo lo demás. Es muy tierno todavía porque no ha logrado el desarrollo completo y los mismos factores que intervienen en el ambiente pueden hacer, digamos, que esa planta, digamos, no sea hábil para desarrollarse. Entonces, ¿cuál es la profundidad ideal para poner una semilla? Obviamente, con la enorme variedad de semillas, tendríamos que hacer una enciclopedia infinita para decir qué profundidad lleva cada semilla. Entonces hay una fórmula matemática muy simple que yo se las he repetido varias veces, pero no me canso de repetirla, es que si ustedes introducen la semilla 2,5 veces su diámetro mayor en el suelo, están poniéndola en situación ideal. ¿Ah? Ergo, una semilla de zapallo que tiene 2 centímetros, la podemos introducir 5 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros en el suelo. No más, no menos tampoco. Una semilla que es muy pequeña, como es el perejil, la lechuga, la ponemos arriba del suelo, le esparcimos una pequeña capa
de suelo que la cubra, que la proteja en sus primeros momentos, y eso es suficiente como para que pueda emerger, ¿correcto? Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener con esto. Si le pusimos semillas, no poner exceso de agua. ¿Ah? Y ahora vamos a introducir esta albahaca aquí adentro. Ahora lo vamos a decir. Pusimos la tierra igual que la otra hacia los costados. Estas macetas tienen una cualidad positiva y alguna negativa. La negativa es que es plástico y que también va a, digamos, a la cadena contaminante si no tenemos la precaución suficiente para que no terminen en el desecho. Y segundo, su poca perfil, o sea, son muy finas, y su color hacen que acumule mucha temperatura. Entonces, este tipo de macetas puestas a la intemperie hacen que evapore muy rápidamente el contenido de humedad que tiene el recipiente, o sea, la tierra que está dentro de la maceta. Y eso conspira con el buen desarrollo de las plantas. Por eso, yo sé que es más caro, que se fracturan, pero las viejas macetas de cerámica cumplían con la finalidad de aislar el suelo del ambiente por el grosor de la cerámica, permitir el intercambio porque la cerámica respira y a su vez toma humedad del suelo o del ambiente y la almacena. Entonces es más amigable para las plantas, ¿correcto? Pero hoy en día son más fáciles de conseguir este tipo. Entonces cuando uno introduce plantas en macetas de material plástico, tiene que tener el cuidado de reponerle el agua en forma habitual y a su vez también no exponerlas directamente al rayo del sol. Bien, vamos a terminar de apretar aquí la planta. Muy bien. Y le vamos a echar lo que nos quedaba de agua aquí, que es apenas un cuarto de vaso. Completamos el vaso con esta cantidad de agua. Como ustedes ven, el agua la ponemos en un lado solo porque la tierra, como una esponja, la va a ir absorbiendo y la va a distribuir. O sea, no es necesario estar distribuyendo el agua, y le vamos a agregar el poquito más de agua que le pusimos a la otra de acuerdo a la cantidad de tierra. O sea, es un vaso y medio aproximadamente de agua. Bien. Y ahora vamos a culminar esto diciéndoles la charla del día de hoy, dándole una recomendación, sobre todo con la albahaca. Ven que esta albahaca está casi en la boca de la planta, del recipiente, perdón. Ella va a salir rápidamente por acá, ahora en poquitos días, va a crecer, y ustedes la albahaca, para mantenerla permanente y que les dure mucho tiempo, lo que tienen que hacer es podarla habitualmente. Evitar de que ella cumpla su ciclo vital, o sea, ¿cuál es la finalidad de una planta? Crecer, desarrollarse, semillar, digamos, y una vez que logra semillar, que produce la semilla que va a prolongar la especie, la planta cumple normalmente con su ciclo vital y se seca, ¿correcto? En este caso la albahaca hace exactamente lo mismo. Por eso a veces nosotros compramos albahaca, la trasplantamos y al poco tiempo dices, la albahaca se me secó, porque primero floreció, tiene una florcita blanca muy bonita, digo que tiene un aroma también muy particular, que es el aroma de la albahaca, pero esa es la culminación del ciclo vital de la planta. Si nosotros la podamos permanentemente, la estamos forzando a la planta a que genere nueva materia vegetal para intentar llegar a la planta, lo va a lograr igual.
Va a pasar un tiempo, un año, casi 2 y a veces un poquito más, y ella va a terminar floreciendo. Pero nos va a permitir, digamos, durante 2 años o más, mantener la planta y utilizar, digamos, el producto de ella. Que si no sería una planta anual que florece a los 5 o 6 meses de estar plantada y después se terminó. O sea, cuando ella salga por acá, yo la podo. ¿Ah? Si no voy a utilizar inmediatamente la albahaca, la puedo conservar, tanto congelada como seca, digamos, y la puedo moler y utilizarlo esos frutos de otra conversación. Pero lo que me preguntaban, ¿cada cuánto hay que echarle agua? Bien, le ponemos agua, igual que dijimos con esto, cada 20 días, un mes, le introducimos el fondo de un vaso de agua. Y con eso vamos a lograr tener albahaca, en principio, una aromática, en nuestro domicilio para nuestro consumo. Reitero, y con esto finalizamos, todas las plantas son posibles de ser utilizado este método para acelerar su crecimiento. Todas las semillas son utilizables para poner en estos recipientes para acelerar su crecimiento. ¿Correcto? Bien, por hoy muchísimas gracias y quedo a las órdenes de ustedes para